filósofo griego Epicuro de Samos dijo: juzgamos mejores que los placeres a muchos dolores, porque consiguen para nosotros un placer mayor. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Yo a veces leo las citas junto con ustedes y digo, wow, hay gente que se les quedó el cerebro vacío con lo que pensaron. Y esta es una de esas citas. Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. ¿Sí? Señor director, que pasen los litigantes. Una pareja es de dos. No existe nadie que pueda juzgar. Cuando se trata de la pérdida de un hijo, uno solamente busca justicia. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan, estás demandando a Celia. Dime quién es Celia, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Celia es mi suegra. Yo estoy pidiendo aquí una orden de alejamiento para mis hijos y para mí. Esta señora ha estado acosándome, persiguiéndome, difamándome y dejando mi nombre por el piso ante la sociedad, Te lo incluso mereces, mi trabajo. No me lo merezco. Mis hijos están en mi contra ahora. Yo necesito que esta señora se aleje y salga de mi vida para yo poder seguir adelante. Ok, pero me tienes que explicar cuál es el problema. Bueno, déjame le explico. La señora Celia es la mamá de mi esposa. Tenemos 8 años de casados, somos una pareja joven. Desde el principio siempre hemos experimentado y hemos tenido buena comunicación. Sexualmente nos hemos llevado excelente, hemos probado cosas, ¿sabes? Posiciones, aquello. Un aberrado. No, su hija era una máquina, en realidad. Y nosotros... Una máquina. Una máquina de sexo. Y nos hemos llevado muy bien en eso. Ella un día me dijo que probáramos algo nuevo, como siempre, probábamos, si no nos gustaba, no lo hacíamos más y ya. Un día me dice que probemos algo que se llama hipoxifilia. Y yo le digo, ¿qué es eso? Me dice, bueno, una locura, vamos a probarlo, es esto. locura. Consiste en, le explico, consiste en llegar al orgasmo por medio de la asfixia. Si le cuento, fue excitante, fue muy rico las veces que lo hicimos la primera vez, la adrenalina que se siente, cuando acá ella llega, todo. O sea, es una experiencia que me gustó y a mi esposa también. Lo compartimos un par de veces más. Pero no sé cuántas ustedes veces usan algún mecanismo más allá de su cuerpo, usan algún mecanismo de sogas o... Pues nos tapábamos la cara con unas bolsas para poder no tener oxígeno y llegar, ¿sabes? Ok. Pues, doctora, continúo. Lo hicimos no sé cuántas veces, 4 o 5 veces y ya llegó un momento en que ya yo no quería hacerlo más porque lo noté que es algo peligroso. Ana me dijo, yo quiero seguir, mi amor, porque si esa es la única manera en que yo llego al orgasmo. Desde que lo probé no puedo hacer otra cosa. No existe otra manera que yo llegue al orgasmo. Y me dijo, si no lo hago contigo, yo voy a buscar con quién hacerlo. Imagínense. Y lo seguimos haciendo un par de veces. La cosa se puso complicada, la cosa cambió, llegó a este problema. Cuando una de las veces que estábamos haciéndolo, ella estaba allí conmigo, estábamos en el acto sexual. Yo sentí al final que Ana no reaccionó, ¿sabes? Ana se quedó parada allí, no la podía mover, o sea, pero dile lo que estaba entre mis brazos. Tus cosas aberrantes llevaron a lo que te conllevaron. Ana falleció en mis manos. Ana, yo creo que ella quiso llegar más allá, quiso, no sé, experimentar a otro nivel y no la pude tener conmigo, no la pude controlar. Eso. Pero ¿cómo la que tenía quiso como ahí? Tú obsesionada. estabas ahí. No pude hacerlo. Pero tú no estábamos estabas juntos, ahí. Pero tenemos una bolsa aquí, una bolsa. Pero una los cosa y no dos se ve. tenían bolsa puesta. Ella quiso ir más allá. ¿Esto pasó hace cuánto tiempo? Eso pasó hace aproximadamente 4 meses. ¿Y qué edad tenía esta mujer? 28 años. Ave María Purísima. Yo la verdad. Yo no cuando quise que eso pasara. ¿Qué pasó cuando yo se lo dije a ella. ¿Qué pasó cuando llamaste a la policía? Pues obviamente el primer sospechoso soy yo. Fui a prisión, se creó la investigación y se comprobó que fue un accidente y que yo no tuve nada que ver. O sea, ¿no te pusieron cargos? Sí. Pues y no pasó soy nada. inocente, No pasó claro, nada. soy inocente. Ok. Lo que está pasando ahora es que esta señora, 4 meses, desde el primer día que eso pasó, ahora ella está dañándome la vida, poniéndomela al revés. Estoy a punto de perder mi trabajo, mis hijos están en mi contra. ¿Por qué? Usted, pero si yo perdí a mi esposa. Ok, Juan, a ver, dame lo que tienes ahí sobre tu podio. Tengo una evidencia aquí. Sí. Ok.
Y ahora explícame qué pasa con tu suegra. Aparte de lo obvio, ¿ok? Porque yo entiendo obviamente cómo ella se debe sentir. Claro, y yo lo entiendo. Lo que pasa es que ella está dañándome la vida, me puso en contra de mis hijos. Yo estoy al parque con mis hijos y mi hijo me pregunta, ¿cómo es eso que tú jugabas con mamá a ponerle una bolsa y por eso ella ya no está con nosotros? Eso lo dijo mi abuela. Tú eres malo, mi mamá no está aquí porque tú no quieres que ella esté con nosotros. ¿Qué edades tienen los niños? 5 y 6 años. ¿Cómo yo le explico a mi hijo que yo estaba en una relación sexual de este tipo? Yo no lo puedo explicar, pero ella no puede decirle esas cosas. Okay. Ella debería no meterse más allá, más bien dejar que este dolor pase, porque así como ella se siente mal, yo también me siento mal. Es mi esposa y la amaba, no fue que tuvimos problemas, la amaba hasta el último momento y la sigo amando. Pero ella no deja que las cosas sigan. En mi trabajo, yo trabajo en un high school, trabajo con adolescentes, me tildan de aberrado sexual cuando no lo soy. Eso es algo íntimo entre mi esposa y yo, que pasó allí y nos pasa a todos. En una intimidad todo es válido, todo es válido. Sí, ella no lo yo entiende. entiendo. Ella no lo Pero entiende. se Ok, vuelve a tu podio, vuelve. Ok, usted tiene que entenderlo. Ya es tiempo que lo entienda. Nunca lo voy a entender. Tiene que entender, tenemos que seguir adelante. Y es mejor seguir adelante por las buenas y con apoyo, no así. Ok. Bueno, pues aquí hubo toda una investigación criminal donde habían 2 adultos consintiendo a la práctica de asfixia sexual, resultando en la muerte de una de las 2 partes. Y aquí está el certificado de defunción de Ana. Ok. Por eso tú quieres una orden de alejamiento. Él no me va a alejar de mis nietos, no me van a alejar. Usted no puede dañar la vida de mis hijos ni seguir dañando mi vida. Ya es Celia, suficiente. Celia, ¿cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Imagínense cómo yo me siento, que él quiere alejarme de mis nietos, si él es un depravado. Es así. Porque esas prácticas, para uno tener una relación, no tiene que hacer las prácticas esas de Pero eso era llevar algo en a la pareja. muerte a Eso una era algo entre dos persona. personas. Pero ¿te cabe en la cabeza pensar que ella estaba experimentando con estas No, cosas doctora, a mí nunca me puede voluntariamente? caber. No, Voluntariamente. yo no puedo pensar que- Celia, Es que yo nunca le vi a ella nada Celia, diferente. pero yo sé que tienes algo difícil que tragarte en todo No esto. es fácil digerir, Ok. doctora, él no puede quitarme a mis nietos. Porque es que él es un mal ejemplo para No mis soy ningún mal nietos. ejemplo. Eres Yo un soy una depredador persona- sexual. No soy ningún Eres pervertido un sexual. loco, un Ustedes tienen que maniático. entender Celia, no, Eso no, que su hija eso no se es llevó a esto. posible. Celia, cuando dices eso, estás hablando de la memoria de tu hija, quien voluntariamente accedió a esta práctica y se sometió a ella. Yo no la obligué nunca. Yo Yo nunca no la lo obligué. creo. Pasemos al testigo de la Mi demandada, hija por era muy favor. buena muchacha. Es que ella era muy buena muchacha. pero yo no Señora, la obligué. Usted tiene que entenderlo ya Señora, eso. yo no dudo que ella era buena y yo no dudo que este chico sea un buen muchacho. Yo creo que este muchacho Ay, tiene mira una quién trae lección para acá. que va a ser malísima para el resto de su vida. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Tu doctora. nombre cuál es? Mi nombre es Lady. Lady. Yo ¿tú? vengo como testigo de la señora ¿Qué Celia. testigo? Tú vienes Ok. como nada. aquí. Cállate. Bueno, Ella te va a aparentemente quitar la ustedes se careta. conocen. Ella te va a quitar la ¿Cómo careta. se conocen? Mire, señora, en un pasado yo fui pareja de De- ese pasado muy descarado lejano. que está ahí. Ok. Porque él es un enfermo, doctora. Él me dejó a mí porque quería que yo... Estás inventando. No estoy inventando nada. Me Bueno, dejó porque... háblame, por favor. Él me proponía muchos juegos sexuales, pero cosas enfermas para sentirse bien. No hay Cosas necesidad enfermas, de nunca lo hacer hiciste esas porque no- cosas. Ok, Por pero eso ¿qué te te dejé. proponía, por ejemplo? Él me proponía estar en tríos, esas cosas. Ok, perfecto. ¿Alguna vez te Mentirosa propuso aguarte? No tanto como eso. Nunca doctora, llegó a pero eso. Esa, de la manera en que él quería, que lo hiciera él si quería. Yo no tengo por qué. No. Ok, entonces nunca te propuso No. la asfixia. El asfixia no. Esta mujer viene para acá. Testigo del demandante, por Celosa, favor. después de 9 años. Y ve pasando a nuestro experto, el ¿Qué vas a hacer licenciado aquí? Williams Lucena, por favor. Ve Ella te pasándolo. conoce. Deberías estar tras las rejas, claro No, que estoy sí. tras las rejas. Tú lo que estás es dolida porque te dejé, nunca quise volver contigo. Cuando viste que tengo 2 hijos, que Ay, hoy tú soy no eres feliz. hombre. Entonces ahora vienes aquí a hundir qué? Buenas A tardes, opinar sobre señor. qué. Ok, ya, no careen entre ustedes, por favor. No hace falta. ¿Su nombre, caballero? Rafael, Rafael, usted está aquí apoyando al demandante. yo soy amigo de Juan. Su esposa está en una situación vergonzosa y comprometedora para mí, doctora. Lo que voy a decir. Su esposa Ana me llamaba en muchas ocasiones proponiéndome que tuviera relaciones practicando
ese ¿Con acto. ella? ¿Cómo va a Con decir ella. eso? Y a la vez quería hacer un trío, hasta con él. Ay, madre mía. O sea, Pero- hiciéramos Ok, una un locura. momentito. O sea, esta persona ya no está con nosotros. Sí. ¿Tú tienes evidencia de lo que tú me estás diciendo? Mire, me llamó por muchas mira. ocasiones, me llamó. Ok, un momento. Y Ok, unas- a ver, te En una de llamaba. las ocasiones grabé la llamada. Traje la evidencia y se la entregué a producción. Ok. Señor director, por favor. Hello, Rafe. Sí. Mira, es Hola, Ana. Ana. Sí, es Ana de nuevo. Esa no puede Rafa, ser. te llamaba para ver si habías pensado en la propuesta que te había hecho. ¿Qué tal? ¿Te animaste? ¿Te embullas? No, Ana, no, mira. Ay. Igual, mi amigo. Ay, pero ¿por qué, chicos? Si la vamos a pasar de maravilla, va a ser mejor sexo, te prometo que vas a tener. La vamos a pasar súper. Tu Esa no adrenalina va a puede estar súper alta, te prometo. Y así me ayudas, por favor. Me ayudas a que Juan se embulle. Qué vergüenza. No, Ana, no, mejor no. Vamos a dejarlo hasta así. Yo no quería que usted escuchara nada de eso, ni que se enterara de Celia, todo esto. pero te suena como tu hija, ¿no? Sí, es la voz de ella. Sí. No, ya. Pero es que yo soy incapaz de pensar que mi hija fuera a hacer esas cosas, ni tuviera esas cosas en la mente, teniendo 2 niños y de la forma que ella se crió, como ella se comportaba. Era una gente irresponsable. Yo sé, Celia. De este caso, lo único que yo quiero es que ella se aleje, porque ella sigue... Pero es que no me puedo alejar. Esto es de gente irresponsable. Yo no me puedo alejar, yo Licenciado. tengo 2 niños. Ok, vamos a escuchar. Vamos a hablar con el licenciado que nos va a aclarar miles de cosas aquí. Esto no es una práctica de gente irresponsable. No, no es una práctica irresponsable, es una práctica de parte de los juegos sexuales que existen entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres. Y hasta gente que lo hace solo. Sí, hay Licenciado. gente que hace el autoerotismo, la autoasfixia. Okay, Y se han muerto unos Se han cuantos. muerto porque por falta de conocimiento. Es más, se les dice a las personas cuando están en este tipo de prácticas que agarren un curso de CPR, de resucitación cardiopulmonar, porque es muy fácil estimular. Además, si la persona también tiene otras enfermedades agregadas, también es un riesgo para que la persona pueda morirse en ese momento. Es una práctica que tiene su peligro, tiene un margen de peligro ahí frente. Yo le dije a Ana que eso era peligroso, Una se lo locura. repetí un par de veces, muchas veces. Yo Pero no hubo simplemente quise límite, complacerla. Porque él no puso el límite. Cuando las dos partes están jugando, no hay quien controle. No hay quien controle. Si uno de los dos hubiera tenido la bolsa, pero el otro no, le da oportunidad de ver lo que está pasando y retirar la bolsa y causar que haya oxígeno. Y yo no, hombre, no te estoy culpando a ti de Yo no nada. soy culpable. Yo nada más yo sé que no lo eres, ni La autoridad legalmente, ni lo nada. dice. Pero yo le estoy hablando a los seres humanos que están en sus casas y están pensando de qué manera excitar de nuevo su vida sexual y han considerado quizás una de estas prácticas. Todas estas prácticas conllevan un grave peligro donde hasta la muerte se puede causar. Y verse en una situación como esta. Él está aquí parado defendiendo otra cosa. Es un No, irresponsable. Pero él necesito que tiene ella que se tener aleje. Es un Me está él dañando tiene mi que vida tener ya. un profundo dolor en su corazón Y porque eso es lo que ella no perdió a su entiende. esposa, ahora es padre viudo y tiene que lidiar con la culpabilidad de alguna manera de haberse involucrado en una práctica que por más placer que traiga, también te puede robar la vida. Doctora, ¿usted cree que es justo que ella no me deje seguir? Ok. Ella cree que es muy fácil levantarme todos los días con mis Celia, hijos y mira lo que aparte yo lidiar voy a con usted. hacer. Escúchame, Celia, no te estoy castigando. Yo quiero que tú vayas a ver a un psicólogo y comiences una terapia para que tú Pero puedas alejada. aceptar lo que está pasando. Alejada. Yo quiero que por los próximos 2, 3 meses, Sí, 3 alejada. meses, te alejes Alejada. un poco. Doctora, pero usted no me puede alejar de yo mis no te nietos. estoy alejando. Perdieron Yo- a su mamá y van a perder a su pero abuela no puedo también. permitir que envenenes Porque usted no a está tus haciendo niños. bien, usted no está haciendo Escúchame, bien. yo no puedo permitir que tú envenenes a tus Ok, niños. doctora, Tus yo- niños no tienen, tus nietos no tienen por qué saber Yo no los voy a cómo se envenenar, murió su doctora, mamá en ya este ahora yo momento. estoy viendo de que- Ni de que en tampoco parte tienen tiene que culpa, saber. pero no, él No no la los mató. puedes envenenar con el padre. Ok, Les estás doctora. haciendo un daño. Ok. Así que la orden Pero de no me la puede alejamiento quitar. por 3 meses en lo que tú recibes terapia psicológica y al final de los 3 meses resumimos una relación normal. Si ella tú- sigue así, yo no la quiero cerca de mí. ella va a mejorar Mire, yo estoy a cuando un punto de que reciba ya yo no- terapia. Ni de 3 meses. Después que reciba terapia, ella se va a mejorar y ella no va a hostigarte más
Ella Es lo único formará que yo quiero, parte tranquilo. de la vida de los niños lejos. con amor y cariño, sin hostigar ni acusar a nadie y aceptando la realidad que le tocó vivir. Esa es la Las decisión. consecuencias. He dicho, caso cerrado. Cuando yo la contraté no le vi nada malo, pero algo a mí como que no me latía de ella. Y se lo dije a él. Igual el desempeño de ella